Bueno, el tema está muy chévere. El principio de la generación. No, me toca separar bien la palabra generación. ¿Sí? Principio de la generación. Bueno, entonces, hay prácticamente 4 tópicos que se tocan durante todo este capítulo, que son la generación, qué significa la generación y cuáles son sus tareas para desarrollarla. El segundo tópico son los chakras y la ley de atracción. El tercer tópico es la física cuántica en relación a la ley de generación. Y el cuarto punto ya es unas conclusiones. Entonces vamos a iniciar qué es la generación y con qué se relaciona y cuáles serían esas tareas preponderantes que tenemos que desarrollar para tener ese principio activo. Entonces, ¿alguien quiere iniciar sobre el tema? O si quieren, démosle la palabra a uno de los que están. Michelle, Ana, Venus, Sofía. Porque es que Mío y yo vamos a estar callados. Bueno, yo voy a comenzar. Bueno, ¿Sí? Bienvenido. Sí. En el principio de generación, digamos que el énfasis mayoritario de la primera parte se hace entre lo que es el alma y la mente. ¿Sí? Entonces comienza hablando que la mente emite pensamientos, los pensamientos se generan o emociones o se traducen en emociones y las emociones se traducen en acción. Lo que el alma siente se refleja en lo material, digamos que fue algo que me llamó mucho la atención de lo que dice Lain, ¿no? El alma y la mente. Entonces, digamos que lo que yo comprendo y es que es el alma y la mente es ese dúo fantástico, ¿no? Inseparable, y que en la medida que el alma y la mente estén alineados con lo que queremos, las cosas se van a materializar. Entonces, esto no solo con este capítulo, sino todo lo que hemos venido estudiando, de lo cuidadosos que hay que ser con lo que ponemos en nuestra mente, con nuestros pensamientos, porque lo que nosotros colocamos en nuestros pensamientos, ellos se van a materializar. Y la mente no selecciona si las cosas son buenas o son malas, sino que si nosotros estamos con esos pensamientos y ya está en nuestra mente, se van a ir generando como los ambientes para la materialización. También me llamó la atención que menciona que la mente es como una oveja, entonces hacer una comparación de la oveja, que una oveja necesita un pastor. Entonces que cuando a la oveja no tiene el pastor, entonces pues la oveja corre algunos riesgos, ella puede morir, se pierde, se enferma, está como sin dirección, ¿sí? Entonces de la misma manera tenemos que pensar que la mente también necesita una dirección, que no la podemos dejar por ahí divagando en todos los sentidos porque también se puede perder o también se puede morir de hambre o se puede ir por donde no queremos. Entonces es bien importante saber que la mente necesita una dirección y estar aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención de la primera parte. También que todo tiene su principio, lo primero que dice el primer renglón del capítulo, que dice que todo tiene su principio masculino y femenino, que nada puede existir sin el principio de la generación, es decir, sin el padre y sin la madre, ¿no? Eso me parece que es un mensaje así muy, muy fuerte del capítulo porque realmente todos somos como el producto del principio de la generación, ¿no? Y aquí estamos porque tenemos una madre y porque tenemos un padre. Y una pregunta, Venus, ¿y quién es el padre y quién es la madre? Pues en el sentido más
más racional, pues el papá y la mamá. Pero, No, pero pero en el es que este es un concepto desde lo energético, sí, sí, en el porque sentido más racional. porque a veces la madre es el padre y el padre es la madre. Están invertidas. Hay energías. La energía masculina es la energía preponderante desde la mente, ¿sí? Y la energía femenina es preponderante desde la emoción. Entonces, cuando se encuentra emoción con emoción es como si se encontrara madre con madre. Y cuando se encuentra pensamiento con pensamiento, sería como si se encontrara padre con padre. Y chocarían. Entonces, por eso dice que el complemento es el padre, o sea, lo masculino, que es el padre, y lo femenino, la madre, o sea, la energía vibrante positiva y la energía vibrante de la emoción no es que sea negativa, es que cumple otra función, ¿sí? La emoción vibra muy fuerte. La emoción es más poderosa que el pensamiento. Entonces eso me parece que es muy interesante. Por eso se dice, la mente más el amor nos da una realidad. La mente tiene que ver con la decisión. En cambio, el amor, que es la emoción, con la materialización de esa realidad. Y esa mente tiene que ver con la conexión de la materialidad y el alma, que tiene que ver con el amor y con las emociones, que es la conexión con la espiritualidad. Fíjese bien cuál es el puente entre nuestra mente y nuestro subconsciente. Son las emociones. Eso es el paso más importante. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa cuando decimos yo voy a visualizar? Se pone y escribe uno una cantidad de cosas y mi visión es esta y dele al cuento, pero única y exclusivamente desde la mente, pero no le pone una emoción como dice Napoleón Hill, ¿cómo es que lo define? Una emoción, como una emoción intensa, profunda, ¿sí? Que lo lleve a moverse uno, el hecho no se da. Entonces, y esa mente está condicionada por las experiencias pasadas y genéticas, ¿sí? Pero entonces esto sí es importante aclarar eso. ¿Y cuáles serían esas tareas? ¿Cuáles serían las tareas que debemos trabajar para desarrollar ese principio de generación? Hay como Son 6 tres, o 7. básicamente. ¿Cómo? Ay, básicamente son tres, ¿no? Yo encontré 7. Estoy en reunión. Empecemos. Uno es subir la energía vital. Sí, la energía vital. Una es la energía vital, la autoestima y la autenticidad. ¿Cuáles serían? Sí, son esas, energía vital, Sí. la autoestima. Bueno, Y esas la menciona un poquito autenticidad. más arriba, la menciona más adelante, pero hay varios tópicos que son importantes manejar. Dominar la mente. La mente, la visualización. Entonces, la otra es mantenernos en polo positivo. Activo. Polo positivo es vibrar en positivo. Y vibrar
y decretar lo que quiero. Y otro tópico es estar de acuerdo con el alma, o sea, con las emociones, lo que estábamos hablando ahora. La mente tiene que estar de acuerdo con esas emociones y hay que hacer una visualización de los objetivos permanentemente. ¿Para qué? Para acostumbrar al alma y que el alma se sienta en zona de confort, porque para cuando se vuelva zona de confort, ya verdaderamente entra a nivel del subconsciente. Y hay otro que es tener el estado de conciencia elevado. ¿Elevado para qué? Para lo que quiero, la riqueza, la salud, el amor. Y hay unas frases que me llamaron mucho la atención, que valen la pena retomarlas. Atraes lo que eres, no lo que quieres. Antes de tener, debes ser. Antes de tener, debes ser. Y la otra es, te conviertes en lo que piensas. Y ese proceso va de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo es de adentro hacia afuera? Subir la energía de la vibración. Y ahí sí menciona unos aspectos como vea, la buena alimentación, el descanso, no tomar la vida en serio. O sea, no obsesionarse. Se acuerda que hay el principio del ritmo. Cuando uno se obsesiona, se va para el otro lado. El segundo punto es subir la autoestima. Aceptable como ser aceptable como un ser especial. Y el tercero de esos para subir la energía es ser auténtico, eres único, ¿sí? O sea que en últimas es todo el recorrido de lo que estamos haciendo durante todo el libro, ¿sí? El principio del mentalismo, el principio de la emoción, ¿sí? Que tiene que ver con el subconsciente, el alinear la mente consciente con la subconsciente. O sea, el acuerdo entre la mente y el alma. O sea que las emociones es las que le dan la posibilidad. Y ahí muestra todos los pasos como para poder tener algo y conseguirlo. Primero, que me imagino que ustedes ya tienen esa visión más que demasiada, tienen ese sueño, ya tienen sus objetivos de vida, tienen sus metas por año, metas por mes, metas por semana, metas por día, porque es que cómo nos comemos un elefante. De una tarascada, el sueño es un elefante. Nos lo comemos de una tarascada o mordisco a mordisco. El mordisco a mordisco es el día a día. Acordémonos que nosotros debemos vivir en el aquí y en el ahora. No podemos estar en el futuro, en el sueño. Sino ese futuro, ese sueño, tenemos que fraccionarlo hasta llegar a lo que corresponde en el día. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer del día para conseguir ese sueño? Hay un método que se llama el Kaizen, no sé si ustedes lo conocen, que son 10 tópicos, ¿sí? Entonces aparece, por ejemplo, la fisicalidad, la meditación, la lectura, los mantras, etcétera, etcétera. Son 10 puntos que le vale la pena. Si quiere yo se los envío para que lo tengan en cuenta, porque si hacemos ese trabajito de volver una disciplina de vida diaria,
podemos conseguir cualquier sueño. Pero si no tenemos esa disciplina de vida, por más que digamos que le dejamos al universo que lo haga como le parezca, pero si nosotros no hacemos, el universo somos nosotros, porque nosotros somos el microcosmos y el universo es el macrocosmos. Nosotros somos parte de ese universo, pero ese universo tiene que seguir adelante. Bueno, hasta ahí dejo para que los demás participen del cuento. ¿Sí? Venus se nos fue, no sé si sería que le cayó el internet porque... De pronto. Entonces, antes de que llegue Venus, para completar este punto es, identifique lo que quieres. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que quieres? Y ahí aparece la misión y la visión. Segundo, visualícelo teniéndolo. Que ese sueño ya lo tengo que visualizar en macro y visualizar en micro. Darle emoción como si ya lo tuviera. Ahí aparece la fe. La fe es lo que no se ve. ¿Cómo es la definición que dice la Biblia? Es tener la certeza de que eso se va a convertir en realidad. En una realidad. Y entonces darle la emoción como si ya lo tuviera y actúa como si ya lo tuviera. ¿Qué es actuar como si ya lo tuviera uno? La gratitud. Si estamos permanentemente, la vez pasada creo que Sofía nos habló de la gratitud, si no me equivoco, o alguien, no me acuerdo si fue Sofía, pero alguien habló de la gratitud. Y cuando uno repite todo, gracias, gracias, porque se me vino el volcán encima, gracias, ¿cuál será la prueba que tengo que resolver? ¿Cuál es el obstáculo que tengo que saltar? Etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, actuar como si ya lo tuviera es vivirlo y sentirlo. Entonces, hasta ahí dejo para que los demás opinen sobre este tema de la ley de generación. Lo que pasa es que cuando decimos gracias, quitamos la resistencia. Nosotros siempre queremos estarle ayudando al universo para que las cosas se den. Entonces, cuando decimos gracias o te amo o lo siento, perdón, como lo que utilizan en Ho'oponopono, estamos quitando la resistencia o estamos quitando como la 4D. Están los 3 niveles, que la quinta, la cuarta y la tercera. Y en esa cuarta es donde ponemos todas nuestras limitaciones, todo lo que, como donde yo quiero decirle, yo con mi paquete que tengo de creencias, quiero ayudarle al universo porque yo soy más inteligente que el universo. Entonces le quiero ayudar. Entonces cuando yo digo gracias, estoy pasando de la tercera a la quinta para que la quinta sea la que haga todo sus maravillas y caiga directamente. Me estoy saltando la cuarta. Con el agradecimiento o el te amo, me salto la cuarta, porque entonces es como suelto y confío y creo que esa divinidad o esa fuerza superior va a trabajar por mí, va a llegar el milagro. Por eso el Maestro Jesús lo dice casi en todo el Nuevo Testamento. Recuerden cuando iba a despertar, a resucitar a Lázaro, él lo primero que hizo fue, gracias Padre, porque me has escuchado. Cuando Jairo fue a decir para que salvaran a su hija, creo que era, le dice, tu fe la ha salvado. Siempre él decía, cualquier cosa es, gracias a tu fe la ha salvado, gracias a tal cosa, y siempre ponía por anticipación el agradecimiento al Padre antes de realizar el milagro. Entonces, cuando yo digo gracias, quito la resistencia
y dejo que todo fluya. Ese es el agradecimiento, darlo por hecho. Ujú. Me parece muy interesante ese concepto porque lo que no nos permite fluir en la vida es la cuarta dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué no nos permite? Porque ahí están las creencias que generalmente son limitantes. Segundo, están las emociones que el 70% son negativas. Tercero, están nuestros hábitos y nuestros hábitos se formaron fundamentalmente en los primeros 7 años de vida o tienen la influencia de los traumas o las heridas de niño interior en esos primeros 7 años de vida, ¿sí? O sea, las conductas nuestras son el producto de nuestros hábitos. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, uy, tal cosa, voy a hacer tal cosa y se presentan las circunstancias y cuando llega la circunstancia, pero ¿por qué me salía al revés la vaina? Ya lo tenía de un cacho, eso para resolverlo y qué problema que se me viene. Porque lo traicionó las emociones negativas, los hábitos negativos, las creencias que la mayoría son negativas. Entonces, hoy oía un audio de Joe Dispenza, me pareció fenomenal. Palabras de Joe Dispenza, dura 2 horas, casi 3 horas. No alcancé a oír sino 15 minutos y me pareció genial porque es como un repaso de todo, voy a ver si lo localizo otra vez, de todo ese proceso que él ha trabajado para llegar al subconsciente, resetear el subconsciente, poner una nueva personalidad, trabajar esa nueva personalidad, poner el sueño en el subconsciente para que en el subconsciente se conecte con la quinta dimensión y al conectarse con la quinta dimensión y teniendo emociones positivas, los resultados son positivos. Pero es que esa tarea generalmente no la hacemos, porque nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Teorizamos sobre eso, pero en la vida diaria no lo hacemos porque estamos embelesados con el consciente, con las responsabilidades, con los requerimientos de la vida diaria, pero no le aplicamos los principios que nos han enseñado los maestros. Entonces, ahí no. Y además, porque esto hay que hacer un trabajo constante. Y ahí dice, la repetición. Estamos repitiendo el trabajo a nivel de que no del consciente, sino del subconsciente. Ajá. Entonces, el problema no es repetir las cosas a nivel consciente, porque el subconsciente no oye al consciente, no lo oye, Ajá. porque no hay la conexión entre la mente consciente y la mente subconsciente, porque no puede pasar la barrera. Yo lo defino es como si uno le hablara a un computador. Oiga, computador, cambie ese programa. El computador le obedece inmediatamente. Mentiras. Hay que entrar, hay que resetear ese programa y hay que implantar otro nuevo programa. Y después de implantarlo, ejecutar ese programa. Entonces, la tarea, por eso yo digo que solo un 3%, 3 a 5% de la gente en la vida es exitosa en la vida porque aplica estos principios. Entonces nosotros debemos estar entre ese 3 y 5%
porque tenemos la información necesaria para ser exitosos en la vida, en todo, en la salud, en el dinero, en el amor, en las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dejo esa inquietud. ¿Cómo Bueno. se llama lo que estaban leyendo de dispensa o oyendo? Reprogramación en el sueño se llama. Creo que reprogramación en el sueño. Lo encontré. Yo voy a buscarlo de nuevo y este me parece que es una cuestión. Keiko lo envió. Ya lo envió Keiko. Ah, sí. Sí. Muestre, a ver. Qué chévere. Ajá. Muéstrame a ver. Gracias, Keiko. Keiko no se puede comunicar por voz porque parece que el micrófono no le está sirviendo. Necesitas nunca más, porque no lo necesitas. Ajá. Qué chévere. Eso vale la pena oírlo y digerirlo poquito a poco, porque es como si estuviéramos repasando todos los textos de Joe Dispenza. ¿Sí? Me parece genial eso, porque para mí, por lo menos, Joe Dispenza ha sido, para mí, mi vida ha estado partida en dos, antes de Joe Dispenza y después de Joe Dispenza, porque Joe Dispenza me hizo entender desde la racionalidad ese proceso de la meditación y cómo utilizar el proceso de la meditación. Ajá. Porque sí. ¿El enlace es reprograma tu mente al dormir? Muéstreme a ver. Keiko. Sí. Sí, sí es ese. Que sí. Sí es ese. Antes de yo de dispensa para dormir y cambiar el subconsciente. Ese. Perfecto. Sí, mira. Meditaciones guiadas. Sí. Ese. Tiene 2 horas, 53 horas. Ajá. Se lo recomiendo porque esos primeros 15 minutos, no alcancé a ver, sino 15 minutos, me parecieron fabulosos. Yo creo que si son 3 horas, por lo menos, él va a dar un recorrido muy profundo sobre eso. Ajá. Sí, me parece bien, me parece excelente ese. Yo no lo oí todo, pero lo primero que oí me pareció fantástico. Fantástico, sí. Bueno, entonces continuamos. Ahí, hasta ahí va claro el principio de la generación. ¿O hay algo más que agregarle? ¿No? Pasamos entonces a lo de los chakras. Los chakras y la ley de la atracción. ¿Quién quiere comentar algo sobre eso? Lo de los chakras es que los 3 primeros tienen que ver con la tierra. El quinto, el sexto y el séptimo tienen que ser con el cielo. Creo que una explicación la da muy clara el Padre Nuestro. Hay una parte del Padre Nuestro que dice, como es arriba, es abajo, como es en el cielo, es en la tierra. Y es que el quinto, el sexto y el séptimo tiene que ver con nuestro masculino, que es nuestro Padre, que es la parte del pensamiento, de la mente, de la lógica. Y está el primero, el segundo y el tercero, que es la energía femenina, que es el de las emociones, el alma, los procesos y el creativo. Sí. ¿Qué los unen? El cuarto. Claro. El cuarto chakra, que es el chakra de la manifestación. ¿Qué los une? El amor. ¿Qué une al padre con la madre? El amor. El amor.
Los une esa vibración que existe, porque la vibración que se crea es lo que hace que lo que yo pienso con la parte mental, con la creatividad, se logre crear. Y cómo se crea desde la cuarta, depende qué tanta emoción o vibración yo le ponga, eso determina el tiempo. ¿Quién determina el tiempo? El amor. ¿Quién determina el tiempo? El cuarto chakra o el chakra del amor. ¿Qué determina el tiempo? El amor. Entonces, si una persona tiene, por eso es que las cosas negativas llegan más rápido porque la gente le pone pasión. Cuando está de mal Sí, claro. genio, o tiene ira o tiene esto, le pone todo el corazón a esa situación y entonces a los 8, a los 15 días repite y dice, "Ah, ¿por qué me pasó tan rápido? Bueno, porque volvió y se repitió como tan rápido esta emoción, porque ahí hay pasión, ojalá le pusiéramos así esa pasión para el amor, para crear y materializar las cosas bonitas. Entonces, ¿por qué se demoran las cosas bonitas más en llegar? Porque no le ponemos esa pasión. Ese es el amor, es la unión entre pues, lo que entendí de los de los chakras. Hace tiempo les había enviado el video de Donna, de la danza de Donna, y ella hace el ejercicio, ¿no? Que pone la mano hacia arriba, conectando el cielo, y la mano hacia abajo, conectando con la tierra. Se los voy a volver a enviar el video. Es una danza muy bonita y es también para limpieza y para volver a crear. Entonces, limpia y crea. Y le enseña ahí en la danza a cómo hacer el infinito. Se la había enviado hace como unos 6 meses ese video, donde cómo se hace creando y movimiento en danza, movimiento en el infinito, y la creación es muy bonita. Y ella ahí conecta precisamente el cielo con la tierra. Ahí está el ejemplo. Tengo que bajar del cielo, del pensamiento, de la parte masculina de mi padre, tengo que bajarlo e integrarlo con la parte femenina y unirla con ese amor para que haya una manifestación. Pero ahí tengo una confusión, Sofía, una confusión. Cuando hablamos del pensamiento, ahí dice los procesos lógicos. Y cuando hablamos de emoción, alma, los procesos creativos. Pero aquí dice, habíamos dicho que el alma se relaciona con lo espiritual y el pensamiento Corazón. con lo material. Entonces, entonces es a través del corazón que nos relacionamos con el espíritu, ¿no es cierto? Según lo que aquí explica Laín, el cuarto chakra nos comunica con los superiores y con los inferiores. Y los superiores tienen que ver con el pensamiento y la lógica, que es la energía masculina. Y los 3 inferiores son color tierra, son los que conectamos con la tierra, que son las emociones. Por eso dicen que la ira se guarda, creo que en el tercero, si no me equivoco, la vergüenza se guarda la vergüenza creo que es en el segundo, en el tercero, y la primera que es el chakra raíz, que es el chakra creativo, que es el chakra que conecta totalmente con la tierra. Y son los chakras femeninos. Bueno, ya ahora sí, ya capto un poquito mejor eso. Capto un poquito mejor. Bueno, entonces, perfecto. Ahí, ¿qué otras cosas hay sobre esto de los chakras?
Creo que Joy Dispensa tiene una, si no me equivoco, tiene una meditación en la que él dice que cómo se va aprendiendo, cómo entra la luz por el octavo chakra hasta llegar al de la raíz, conectar, de ahí salen por las piernas, por los pies hasta el fondo de la tierra, recoge la energía y vuelve a subir para ir prendiendo cada uno de los chakras, como iluminarlos. Como ellas son rueditas y solamente a través hay unos que lo hacen con Reiki, otros a través de meditación que hace para desbloquear los chakras y que estén en movimiento, como son como pines. Ellos están en conjunto y si alguno está bloqueado, bloquea al resto. El La resto. energía no fluye. Hay una película de niños que se llama El Avatar. A ver si consigo el video en el que un maestro le enseña al avatar cómo se manifiesta, mejor dicho, en cada chakra, que lo bloquea y donde dice que tiene que retirar como la basurita que hay ahí para que la energía fluya. Es un video de niños, es una película de niños que se llama El Avatar, pero ahí lo explican clarito cómo retirar cada una de las... pero también Joy Dispensa tiene una meditación para activar los puntos de energía. Ajá. Ahí se las coloqué. ¿Cuál? ¿Qué Tara? ¿Qué nos La dice? meditación de Dispensa se las acabo de mandar en el enlace. Sobre los chakras. Sobre los chakras. Ah, fantástico. Hay un texto que se llama Sobrenatural y él explica todo el proceso de los chakras y las meditaciones de los chakras y cómo hacerlas. Ahí. Entonces, para que podamos complementar, claro que sí, ahí está desarrollada todo el método de trabajar los chakras. ¿Sí? Exactamente. Ah, muy bien. Entonces ahí, o sea, vibración supraconsciente tercera. Bueno, entonces, en síntesis, ¿cómo es el cuento? Estamos en la tercera dimensión, ¿no es cierto? Que es nuestra realidad. Sí. Nos conectamos a través de la vida, a través de la cuarta dimensión, que es la mente subconsciente. ¿Sí? Para hacer los procesos creativos, vamos al supraconsciente, que está en la quinta dimensión. Y de la quinta dimensión volvemos a la tercera dimensión, que es la manifestación. ¿Sí? O sea que ahí cómo lo relacionaríamos con los chakras, esas cuatro dimensiones, esas tres dimensiones: mente consciente, mente subconsciente y supraconsciente. A ver si desenredamos un poquito la pita. Entonces la mente consciente sería los últimos chakras, ¿no es cierto? El 5, 6, 7. La mente subconsciente, en la mente subconsciente estarían el 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Sí es así? No. La 1 que es la manifestadora, el primer chakra es el manifestador. Sí.
Si las emociones están en el segundo y el tercero, esa vendría a ser como la cuarta dimensión. El segundo y el tercero, Sí, ahí están las emociones más fuertes. sí. Segundo, sí, que es el digestivo y el del plejo solar, que es Sí, el tercero. Sí, el del poder y el otro es, bueno, no me acuerdo cómo es, bueno, la cosa. Y el supraconsciente, hay como, sería la prácticamente, séptima, la sexta, la séptima. Aquí no no, nombra la no, octava, pero la otra no, vez no, Boston es, creo que nos es explicaba la bien la de la octava, octava. es la octava, porque no es ni la sexta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, porque esas tienen que ver es con el pensamiento. Es la octava que conecta con las anteriores, Y la ¿sí? cuarta, entonces, La cuarta es el puente entre las inferiores y las superiores. que son, que es Eh, Pero la si se cuarta, dan cuenta, la sexta es, es el tercer ojo que nos hablaba que día Vox. sí, La sexta es la del tercer ojo y el tercer ojo es el de la visualización. Si los que hemos visto, ay, ¿cómo se llama? El doctor Strange, Strange es, él explica lo del tercer ojo y lo del tercer ojo tiene que ver con el sexto chakra desarrollado. a Eh, ver, y ay, perdón, Sofía. esa sexta es la visualización y la visualización es ir a esa séptima y a esa octava a tomar lo que yo quiero para manifestarlo en mi primer chakra. Bosch está escribiendo en el grupo que la parte creativa son 1, 2 y 3. La lógica son 5, 6 y 7. sí. Y porque es que la uno es la conexión a tierra, Sí, que es la la creativa. raíz. La dos, de la chakra número 2, es como la conexión a los procesos, todos esos procesos metabólicos internos que tienen que ver con la emocionalidad. Sí. Y la 3 es el chakra del poder, ¿sí? Pero ahí no sé cómo Pero, conectar. pero yo tengo una duda porque es que el chakra 2 es el chakra sexual. El chakra 2, Porque el 1 es el chakra de la raíz, el 2 es el sexual, el 3 es el digestivo metabólico. Eso sí, que ahí están todas las emociones. espéreme un segundito, aquí tengo el texto. Porque es que nos estamos saltando el chakra sexual, ¿no? Que es el 2. El 2 está la vasija de la manifestación. Ajá. Hace tiempo estuve en una conferencia y de un judío y ellos explicaban que la pareja para ellos era muy importante que ella tuviera una buena relación con la madre, porque dependiendo la relación con la madre, era una buena materializadora y creadora en este plano. Sí. Porque decía que la parte femenina, la parte de la madre y la femenina eran las creadoras, eran las del merecimiento y las que recibían. Entonces, ella decía, él decía que por eso era tan importante que la pareja que se escogiera tenía que tener una excelente relación con mamá.
Y si ve, mamá, son los 3 inferiores, que es la energía femenina. Y él hablaba de la vasija, que era el útero de la creación. Y decía que cómo saltarse la 4ª dimensión, que se saltaba en las relaciones, cuando se tenían relaciones. En ese momento se podía crear saltándose la 4ª dimensión y pasando de la 3ª a la 5ª. Bueno, es un tixito. Ujú. Sí, o sea que acá habla de unas cuestiones que se llaman las condiciones. Las condiciones para que esto se dé, entonces hay dos condiciones. La claridad, o sea, unir el pensamiento, que haya armonía entre el pensamiento y la emoción. Pero ahí tenemos que hablar de qué tipo de pensamiento. Tiene que haber la coherencia cerebro-corazón. O sea, el pensamiento, tanto consciente como subconsciente, tiene que estar en armonía para que, unido a la emoción, que tiene que ser una emoción positiva, haya esa coherencia cerebro-corazón que lo planteaba Gret Brader, ¿sí? Entonces, sí, entonces eso es importante y para que haya esa coherencia, entonces tiene que estar el pensamiento positivo, perdón, el pensamiento consciente con el pensamiento subconsciente. O sea, que los deseos y los anhelos concordaran con nuestras emociones, nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Y verdaderamente ahí sí puede haber una coherencia cerebro-corazón. No sé qué opinen ustedes de eso. ¿Algo más de esto o alguna duda sobre esto? No, yo me confundí más ahora porque evidentemente, pues el chakra de la raíz es toda la supervivencia, digamos, es toda la vitalidad, que es la conexión con la tierra, ¿cierto? Sí. El segundo chakra que nosotros tenemos, si no estoy mal, se llama chakra sacro, que tiene que ver con todas las emociones del placer, sexualidad, creatividad, socialización, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es el segundo. Luego del segundo sigue el tercer chakra, que es el que tiene que ver con el intelecto, con la motivación. Ese es el tercer chakra. O sea, con el poder. Que tiene que ver con el poder. El cuarto chakra, que es el que ya tenemos arriba, tiene que ver con el amor, con la compasión, que es el chakra del corazón. El quinto tiene que ver con la comunicación, que es el chakra que tenemos en la garganta. Y el sexto, que es el que hablaba ahorita Ana, que es el que tenemos aquí en la mitad ¿cómo se llama? En el ceño, ¿cómo se llama esta parte? Bueno, entrecejo. En tercer ojo, eso, el tercer ojo, que tiene que ver con el propósito de la vida y con la intuición. Y el último chakra para nosotros, que es el de la coronilla, que tiene que ver con la conexión con la divinidad, o sea, con la trascendencia. Entonces, bueno,
se habla de un octavo, que es lo que nos decía Sofía, que es ese que es precisamente, se supone que está mucho más arriba. Algunos lo reconocen, otros no, ¿cierto? Pero entonces yo ahí sí me confundo con lo que estábamos hablando, ¿no? Y me parece que la explicación de Bosch es perfecta. La creativa son 1, 2 y 3 y arriba está la quinto, 6 y 7. Entonces yo vuelvo y digo, ¿y dónde está el cuarto? Porque El es que el cuarto es la cuarto es unión. el del corazón. El cuarto es la unión de entre Es los... la unión con los superiores y los Exacto. inferiores, con Que la está el energía amor, masculina y la energía femenina. que está el amor, que es donde Sí, están que es el amor que las los une. emociones elevadas de la compasión, ¿cierto? Sí. Es el chakra de la manifestación, es el cuarto, Sí, que es el del amor, que es el que los une. sí, Digamos que une al padre con la madre, sí. con la energía masculina con la energía femenina, es el amor, para que exista la creación. Es el chakra manifestador, que es el de la vibración. Ujú. Ya. Perdón, y eso tiene que ver con las investigaciones que hizo el Instituto de HeartMath, donde habla de la energía eléctrica del corazón es 60 veces más que el cerebro, y la energía, la fuerza magnética es 5000 veces más que la del cerebro. Entonces, el cerebro, o sea, el pensamiento no es el que manifiesta, sino el corazón es el que lleva a la manifestación. Por eso se dice que es el puente de unión de los de arriba, el 5, 6 y 7 lo une el corazón, que es el cuarto, con los inferiores, que son los, yo dijeran, los generadores de la realidad, o sea, la decisión, voluntad de decisión y la acción lo dan esos tres primeros, y el pensamiento lo dan los tres últimos, y la conexión con el otro no lo da, es el octavo, ¿sí? Pero esto está muy interesante y vale la pena profundizarlo de pronto en alguna reunión, pero eso sí ya lo dejamos para el año entrante. Si no alcanzamos, podíamos empezar trabajando eso para dejarlo muy claro, porque eso de los chakras es fundamental, es fundamental. Y me parece que Joe Dispenza trabaja en su libro el sobrenatural, eso, lo de los chakras, y hace las meditaciones de las chakras, que debemos aprender esas meditaciones que son muy interesantes, muy interesantes. ¿Sí? Bueno, entonces ya pasemos al tercer tópico, que es la física cuántica. Entonces el experimento de la doble ranura, el mensaje del agua, lo que estamos conectados todos, los fotones y el ADN. El ADN afecta a las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, a ver quién quiere comentar sobre ese tema. A ver. El experimento de la doble ranura, pues no nos vamos a centrar sobre cómo se hizo el experimento, sino cuál fue el resultado del experimento.
Y ese es un fundamento, yo creo que es el principal fundamento de la física cuántica. El observador afecta la realidad. En una parte, en los principales experimentos que hacen de la física cuántica, empiezan a observar y el observador empieza a pensar en el electrón y el electrón aparece. Están en un flujo de energía y el observador empieza a pensar en el electrón y el electrón aparece. ¿Sí? O sea que a través del pensamiento, y ahí aparece el primer principio, el mentalismo. Todo parte de la mente. Absolutamente todo parte de la mente. ¿Y quién es el que administra la mente? El observador. Y ahí, ¿qué es lo necesario para que eso se ejecute? Las creencias. Todo parte de nuestras creencias, porque el filtro que determina la observación son las creencias. Y aparece un sistema que se llama el sistema reticular ascendente. Es el filtro para observar la realidad. Y ese filtro para observar la realidad depende de nuestras creencias. Cuando yo fui a comprar un carro que no era muy conocido en esa época, en un tiempo, se llama los Peugeot o Peugeot. Un carro francés. Yo nunca le había parado olas, pero alguien me dijo, oiga, hay unos carros chéveres, el Peugeot. Y empecé, dije, ah, sí. Y empecé a partir de ese momento a ver carros Peugeot por todas partes. Antes no los veía. Así es. Porque mi filtro que queda en el sistema reticular ascendente me dice, tengo que observar dónde están los Peugeot. Y empezaron a aparecer en la calle. En Bogotá empecé a ver Peugeot por todas partes. Cuando una señora está embarazada, sí. ¿qué pasa cuando está embarazada la señora? A todas las embarazadas las Se ven. encuentra uno con Empiezan todas a las ver embarazadas. embarazadas y a ver mamás con niños pequeños. Entonces, Ajá. el observador crea las circunstancias. Importantísimo ese experimento de la doble ranura. El segundo punto, o sea, el experimento tiene que ver es con la intención. La intención modifica el comportamiento de la materia. Esa es la esencia de este principio, de este experimento, perdón. El segundo experimento es el del agua, de este famoso, ¿cómo es que se llama este señor? Masaru. Masaru Emoto. Entonces, ahí aparecen las palabras positivas y las palabras negativas. Mire qué cosa tan tremenda. Y uno lo ve. Sí, dime. La anterior que explicó de la doble rendija, también hay otra forma de verlo, es que cuando uno hace la petición, tiene la meta, si uno la suelta y la libera, es como decir, suelto y confío en que esa divinidad tome de lo que hay para que traiga las cosas, ¿sí? Porque cuando ahí le dice que cuando el observador está mirando, las cosas cambian de forma. Cuando yo suelto y confío,
llega desde lo divino de una forma perfecta y maravillosa. Pero cuando yo pongo mi mano ahí y estoy todos los días como el de la película de Chuet, el burrito, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿Será que ya me va a llegar? ¿Será que ya está? ¿O será esta persona? ¿O será este negocio? ¿O será este otro negocio? Es que yo estoy poniendo la mano ahí, estoy todo el tiempo, volvemos a la resistencia, pero cuando soltamos y liberamos, cambia, eso es lo que nos explica en la doble rendija. Cuando el observador mira, cambia, pero cuando la dejamos sola, esa es la cuántica, que dejamos que sea el universo quien haga las cosas por nosotros y nos sorprenda, que no tenemos que ir a buscar, sino que el milagro, digámoslo así, el resultado, llega a la puerta de nuestra casa. Eso es lo de la, pues como una vez escuché explicar lo de la doble rendija. Sí, les cuento un ejemplo personal. A mí siempre me han gustado los carros Mercedes y llevaba 20 años pensando en un carro Mercedes y los veía decir, ah, qué chévere, pero tengo que hacer otra cosa, no puedo comprarlo, tengo que hacer otra. No, esto ya en este momento toca aplazarlo. Y un día me fui a una feria de allá y con unos amigos pasando por lo de Mercedes y vi el carro y de un momento a otro dije, ¿cuánto vale? Tanto. Ah, bueno, listo. Y de una vez me enganché con el negocio. Cuando me di cuenta ya tenía el carro y no lo había pensado en esos días. O sea, lo que dice Sofía, lo solté la cuestión y cuando llegó la oportunidad, la cogí inmediatamente. Entonces eso pasa. Hay el principio del ritmo y de la polaridad. Entre más piense uno en eso, más se aleja, porque se va para el otro polo. ¿Sí? Porque se crea lo que dice Sofía, la resistencia. La obsesión por algo lo lleva es a todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, me parece chévere. Se puede ver súper bien es cuando una mamita desea tanto tener un bebé y es tanto su deseo que pone tanta resistencia para que llegue. Entonces, en un momento dado deciden adoptar un bebé y cuando adoptan el bebé, al año dicen que eso es mágico, al año queda embarazada. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y queda embarazada con gemelos para darle doble premio. Sí, porque soltó. Sí, porque soltó, ya está concentrada en el nuevo bebé y entonces suelta y libera, suelta y es como decir suelta y confía y se dedica al nuevo bebé y como soltó y dejó de poner resistencia, llegó de una forma divina y perfecta. Sí, exactamente. Pero todo lo que tiene que ver con el deseo de tenerlo en base en la necesidad se escapa. Pasa con el dinero, pasa con el amor, pasa con los amigos, pasa con todo. Todo lo que uno anhela por necesidad se escapa. Sí, ahí pasa lo del caso del niño. Se obsesionan porque tienen la necesidad de tener un niño, porque una familia sin niños sale todo el cuento y dejan de pensarlo y aparece, ¿sí? Yo conocí un caso de una señora, llevaba 18 años anhelando tener un niño. ¿Y sabe qué hizo? Pues se metió a una iglesia, eso oraban por la señora y bueno, eso hacían parafernalias por eso. Y de un momento a otro la señora dijo, no, ya eso dejemos la vaina así. Y al siguiente año quedó embarazada. Ya ella daba por hecho que ya no, mi Dios no quería tener, que ella tuviera hijos y tuvo su propio hijo. Entonces, fíjense bien, soltó y entonces el universo ya le dijo, bueno, ahora sí, ya no hay resistencia. Sí, eso es
Eso es supremamente interesante, este principio, el principio de la generación. Yo quiero decir algo sobre este principio del mentalismo con la física cuántica, con ese experimento de la doble ranura. Digamos que yo creo que lo que más me llevo esta noche es el poder de la mente, ¿sí? Y es porque finalmente, digamos que por mi formación profesional, entonces uno hace experimentos y siempre está controlando los experimentos como ocurren, ¿no? Entonces ahí aquí se rompen muchos paradigmas para mí por mi formación. Y es porque se supone que uno como investigador o como desarrollador de experimentos, pues no puede influir sobre el resultado del experimento, ¿no? Entonces uno en teoría deja que supuestamente el experimento actúe libremente para tomar sus datos y tener resultados. Pero es muy interesante lo que dicen ahí, que cuando el observador, o sea, dependiendo de lo que el científico quería demostrar o quería ver, las ondas se comportaban como él lo pensaba. Y yo me pongo a pensar mucho, yo que por mi trabajo veo muchos izajes, no sé, que son levantamientos de carga, y muchas veces pasa cuando son críticos, que uno está como muy tensionado viendo que no se caiga, que lo suba por el lado derecho, que, o sea, como con una fuerza como si uno estuviera allá. Entonces, como es explicar por qué ocurren esos fenómenos que uno estando a la distancia donde no tiene ni acción, se supone que no tiene ni acción, uno está como pensando que es el operador de esa máquina y que seguramente está mandando una energía o unos pensamientos para que las cosas funcionen de la manera que uno considera que deben funcionar por allá en el aire, ¿no? Entonces, eso me parece muy simpático. Y en el tema de los mensajes del agua, de la investigación del agua, me llama mucho la atención y las etiquetas, sobre todo me llevó ese tema de las etiquetas, y es el experimento que hace con el recipiente que dice que un recipiente que tiene pureza, y entonces se conserva el agua, y un recipiente que le pone que no tiene pureza o que es corrupto y el agua se daña, o sea, se contamina. Eso lo recordé con un estudio que yo leí de unos rusos, en donde decían que el poder de la bendición. Entonces hacían un experimento con los alimentos y con el agua, de cuando lo bendecía un padre de familia, por ejemplo, y luego un sacerdote, luego un obispo y luego el papa. Entonces hacían ese experimento, ¿qué pasaba con los alimentos? Y ellos llegaban a la demostración que a medida que la persona que bendijera el alimento o el agua era una persona que tenía un poder más elevado de pensamiento, que estaba, o sea, el Papa obviamente tiene un poder de pensamiento diferente al nuestro, porque tiene una preparación a lo largo de su vida para ese cargo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que los alimentos que bendecía una persona que tenía un nivel superior, digamos, en el pensamiento, eran que hacían recuento de bacterias y esos alimentos tenían más bajo recuento de bacterias o el agua no estaba contaminada que cuando lo bendecía, que un alimento sin bendecir, por ejemplo, que el alimento sin bendecir siempre tenía bacterias. Entonces, yo creo que lo que me llevo de este capítulo es el poder tan inmenso de la mente, ¿no? Lo que uno tiene aquí, eso pasa. Eso me parece muy, muy importante. Me parece muy chévere esa conclusión. Bueno. Además que somos 90% agua, entonces imagínense si eso pasa con el vaso de agua en un recipiente, ¿qué pasará con nosotros? ¿No? ¿Y qué pasará si nosotros nos estamos bendiciendo permanentemente? No, pues que queda de 90, 60, 90. O nosotros nos estamos maldiciendo permanentemente. Terrible. ¿Cómo nos podemos maldecir? Diciendo cosas negativas. Ah, qué jartera, me fue mal en esto. Ah, ese fulanito de tal no me quiere hacer un chantaje. Ah, este trabajo no me está resultando porque el jefe no sé qué. Todo es maldecirse uno mismo. Bendecirse es, uy, esto que parece algo tan negativo, ¿qué prueba es y qué aprendizaje me llevo de esto? ¿Sí? Hoy me pasó un fiasco y estaba tan alterado yo. ¿Sabe qué me tocó hacer esta tarde? Me senté a meditar porque me pasó un fiasco harto. Algo que me estaba sucediendo y me volví a repetir. Y me senté a meditar y dije, no hay de otra porque si no, no tengo cabeza para la reunión de las 6:30. Me senté a meditar, oiga, y sí, me quité esa carga tenaz. Ya llegué tranquilo, más reposado.
mirando las cosas, bendiciendo el hecho que me estaba sucediendo, bendiciéndolo. Algo que es bastante negativo, y bendiciéndolo. Entonces, y bendiciendo al que ejecutó el hecho, ¿sí? Desde la meditación. Entonces, por lo menos me quité una carga a la berraca, ¿sí? Descansé y me tranquilicé y estoy disfrutando por lo menos de la reunión. Yo sé que el hecho no va a cambiar, pues sí va a cambiar, pero los resultados en este momento no cambian, pero el aprendizaje sí ha sido grande y me llevo el aprendizaje de la situación, ¿sí? Entonces, esa es la vida. O sea, ¿qué es lo que elige uno ante los hechos, ante la interpretación de los hechos en la vida? No son los hechos, es la interpretación. ¿Qué me llevo? ¿Me llevo lo negativo del hecho o me llevo de lo positivo del aprendizaje? Entonces, yo creo que eso es el poder de la mente y que cambia las circunstancias. Ahí, Bueno, Neo, se podría aplicarlo como él dice que cada vez que, cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada situación. Di, yo no quiero tal cosa, yo quiero lo que quiere, en armonía con todo el universo, gracias universo que me has oído y ya me lo has concedido. claro, me parece chévere esa conclusión. Negarlo, sí. Yo no hice, yo lo utilicé otra cosa. Yo hice el Ho'oponopono. En ese momento, a través de la meditación, hice el Ho'oponopono, ¿sí? ¿Para qué? Para liberarme de esa tensión negativa y, y tomar lo positivo de la situación, pero sí me parece que hay que negar eso para que el universo voltee las circunstancias y la vuelva positiva. ¿Sí? Me parece bien, muy chévere ese comentario de Michelle. Bueno, ¿qué hablamos de? Había otros experimentos. El experimento del ADN, ese me parece muy chévere, esos experimentos. ¿Quién quiere comentar de esos experimentos? No, esos experimentos me parecen tenaz. Porque la verdad es que si dicen que una muestra tan pequeña sacada de la boca, me ponía a imaginar lo que puede pasar cuando se dona sangre, cuando se dona un órgano, que tanto de un lado como el otro están sintiendo emociones y hacen que la otra persona se comporte de determinada manera. Entonces, cuando estaba leyendo esto, me senté con mi hija mayor y yo le decía, nena, quiero que escuches esto, porque si lo miras en la Biblia, yo siempre oía la Biblia, dice, somos el resultado de 4 generaciones hacia arriba y 4 generaciones hacia abajo. Resulta que para que haya una creación debe haber un óvulo y un espermatozoide, 50-50. Resulta que eso va creciendo, creciendo hasta que formamos una personita. Resulta que tenemos el 50% de papá, 50% de mamá. Y así el papá o mamá esté ausente, no aparezca, cualquier acto de mamá, que es el 50%, cualquier acto de papá, que es el otro 50%, de en un hijo, mueve. Algo debe mover porque por ahí va corriendo sangre, por ahí va corriendo ADN. Algo tiene que suceder. Y en el último encuentro que estuvimos con Mariluz, ella nos regaló un llavero que era la unión del ADN, que nos decía que era la danza, ¿cómo era, Mari? Decía que era la danza del femenino y del masculino. Mire, ahí lo está mostrando Mari.
que era la danza del femenino y del masculino, que era la unión del ADN, que si mirábamos y lo explicaban científicamente, la mitad del ADN era femenino y la mitad del ADN era masculino. Cualquier cosa Ujú. que hace, por eso dice por 4 generaciones. Si vamos a ver, como hijos somos 50-50. Como nietos, 25%. 25 de un abuelo, 25 del otro abuelo, del otro y del otro. Como bisnieto, por eso cubre 4 generaciones. Era impresionante. Yo dije, Dios mío, esto es impresionante. Por eso cualquier cosa que hace un primo o un tío, y en constelaciones familiares se puede ver mejor, que haya alguien de la familia que lo que no gestionó algo de arriba, alguien de abajo lo va a terminar de gestionar. Del mismo clan, del mismo árbol. Es que yo decía, con una muestra tan pequeña como hicieron ahí de la boca y cambia. Hay una, esa la explica súper bien ahí Greg Braden, aquí hace un pequeño resumen ahí, pero hay un video total de Greg Braden explicando esa teoría. Yo digo, impresionante. Que uno dice, oh por Dios, hay unos tíos tan lindos y hay otros más hermosos. Dice uno, Dios, lo que uno tiene que hacer todo el tiempo es orar, o de verdad estar en un estado de oración, de meditación, deseándoles, como decía Tara, bendiciendo todo el tiempo, bendiciendo uno desde que se levanta hasta que se acuesta, a todo el clan, a los tíos, a los primos, para que todos actúen de una forma maravillosa y perfecta, porque todo acto termina afectándolo a uno. Es que yo decía, una muestra tan pequeña, Dios. Y en la Biblia nos cuentan el secreto y uno ignora. 4 generaciones hacia arriba, 4 generaciones hacia abajo. Escucha uno constelaciones familiares y ahí dice uno, por allá que hizo el tatarabuelo, y uno, pero ¿qué tengo que ver con el tatarabuelo? Claro, lo llevo ahí en la sangre, en el Sofía, ADN. en esto me hace acordar cuando Germán, mi esposo estuvo enfermo que le dio COVID, Sofía, y Sofía me decía, Estela, dígale a sus suegras, a sus suegros, a sus Sí. cuñados que piensen siempre en él, en positivo, que le manden la mejor energía porque ellos tienen el mismo ADN. Y él salió Yo adelante. lo que yo le decía a Michelle, le decía, Michelle, no permita que nadie hable con que los médicos, que cuando les den el momento, porque ya no podía ver en ese momento al doctor Germán, yo le decía, por favor, no permita que nadie, ni siquiera sus hijas, se enteren de cómo está su esposo, porque si ellos están tristes, van a deprimirlo a él allá en la UCI. ¿Cómo lo van a sacar? Que ellos estén felices y que todos vibren en felicidad y todos vibren bendiciéndolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Que si sus hijas le preguntan cómo está él, dígales, él está bien, se está mejorando, cada día no importa lo que le digan, cambie el concepto de los médicos, cámbielo, no crea lo que los médicos le dicen. Todo el tiempo yo le decía, Michelle, por favor, ánimo. Todos los días yo le hacía barra, todos los días, vamos, sí podemos hacerlo. Vamos a borrar hacíamos testeo, se borraba, se trabajaba todo el día en borrar memorias, programas. Se fue audio, Se me Sofía. fue la... Sí, ya volví. Ajá. En yo siempre le decía, pero por favor, a toda la familia, solamente que usted sea la única que recibe noticias de los médicos y cambie la versión, porque la más importante, yo le decía, en ese momento, Michelle, usted no es lo más importante de la familia, perdone por lo que le digo, usted no es lo más importante, yo le decía, porque usted no tiene el ADN de su esposo, pero sus suegros, sus cuñados y sus hijas, sí. Así que hay que ponerlos a todos a vibrar alto. Todos esté pendiente de que sus hijas estén vibrando en positivo. Yo sé que es una circunstancia que no deberían estar vibrando en positivo porque ni por más da tristeza de que su papá está en la UCI, de que su hijo, su hermano está en la UCI, pero piensen que si vibran en positivo, lo van a sacar adelante. Y Ujú. así fue. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario?
sobre el tema? ¿Alguna conclusión? No, yo solo quiero decir no conclusión, sino hay un video que escuché ayer precisamente de Laín. Entonces, frente al experimento de la doble rendija, él dice que el observador también son pues, las personas que nos rodean. Entonces, él decía algo así como, pues lo dice en mejores palabras, pero lo que le entiende es como que hay que hacerles creer. Por ejemplo, si yo quiero abundancia, entonces que yo vivo en abundancia. Y que ellos, como observadores, hacen que ese efecto, por ejemplo, de la abundancia, se materialice en uno. Pero si uno les hace creer, por ejemplo, que anda sin dinero, que todo el tiempo tiene deudas, entonces ellos como observadores influyen en el resultado de uno y entonces como observadores hacen que no haya escasez. Entonces él decía que era muy importante guardar silencio. Es un video sobre guardar silencio, sobre la importancia de guardar silencio de las cosas más importantes que uno tiene como proyectos o como cosas muy íntimas de su vida. Dice que hay cosas que uno debería, como que uno se vuelve más magnético cuando la persona es, él lo decía, como misteriosa, es decir, cuando calla, y que una persona que hablaba más era la que más fácil se le sacaba información. Ujú. Muy bien. Gracias, Mariluz, por ese comentario. ¿Alguien más quiere algún otro comentario para cerrar sesión? ¿No? Bueno, estuvo muy chévere. Entonces nos veremos en 8 días. ¿Cuáles serían el siguiente tema? ¿Tienen el libro a mano? Sigue el repaso. Repaso. Esperen un minuto. Repaso no es lo de la fe mueve montañas. Sí, la fe mueve montañas. Sí, es que no hemos terminado esa parte. Muéstreme la fe mueve montañas. Sí, la fe mueve montañas, sí. Y luego repaso. En la página 271 a la 294. La fe. Muéstreme a ver. 292, pues. Pero ¿por qué no adelantamos un poco más? Adelantamos la fe mueve montañas y el repaso. El repaso que es el que está ahí con el código QR, ¿no? Sí. El repaso, sí. Yo creo que adelantemos porque nos quedan prácticamente 2 sesiones este año. Entonces sería la fe mueve montañas y el repaso. Y el otro quedaría, permíteme, manifestación, recomendaciones. Sufres o has sufrido por amor. Yo creo que podríamos hasta permite la manifestación, que ese es cortico. Bueno, entonces sigamos hasta permite la manifestación y dejamos para la otra sesión recomendaciones. ¿De qué te ríes? Construye nuestra vida. Construye y crecimiento personal. Todos lo cogieron menos Neo. ¿Qué? Yo como ando en mi única neurona concentrado, entonces, ¿qué pasó? ¿Dije algo mal? No, para nada, todo está bien. Bueno, ya que se ríen, que disfruten a cosas mías. Decisión, siempre falta decisión. Bueno, siempre hasta falta donde, bastante, realmente. Bueno, yo creo que podemos dejar para el otro año unos capítulos al paso que vamos. Es preferible ir despacito aprendiendo bien y no correr y pasar. Bueno, sí podemos dejar unos capítulos para terminar y empalmar, y antes empalmamos con lo que pensamos hacer el año entrante. Nos hacemos un plan de trabajo para el año entrante, que yo creo que sí podemos sacar los 3 elementos el año entrante, lo que es la salud, el dinero y el amor, mirados desde la cuántica y con los autores, con diferentes autores, porque nos volvemos
hacemos la maestría en todo. Hacemos una maestría, como dice el libro de Miguel Ruiz, la maestría en el amor, la maestría en el dinero, la maestría en la salud. Y esa es la idea. Esos son los 3 elementos fundamentales del ser humano. Y si pudiéramos llegar a la maestría, sería una maravilla. Este grupo valió la pena. ¿Sí? Bueno, entonces feliz noche para todos. Feliz Que noche. disfruten la Bueno, semana. Gracias. Gracias. Adiós, que estén Muchas bien. gracias, feliz descanso. Lo mismo para todos. Bendiciones. Chao. Chao. Chao.